Vamos a hablarles de los profesionales de área, médicos, médicas, enfermería de área. Vamos a saludar a la representante de la secretaria de Amiacil, que nos escucha ya al otro lado del Manzanal, a Dulcinea Álvarez. ¿Qué tal, Dulcinea? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros. ¿Qué tal? Vamos a intentar explicarle primero a la gente que nos ve ¿a qué nos referimos cuando hablamos de personal de área? Seguramente muchas de las personas que nos están viendo han sido atendidos por este tipo de personal. Está sobre la mesa un nuevo borrador de las medidas que os afectan y que nos está gustando cómo plantea vuestro trabajo la Junta de Castilla y León, pero vamos a empezar concretando. ¿Qué es el personal de área? Bueno, el personal de área en concreto, en este caso hay más especialidades, pero los médicos y enfermeros de área, que son los que nos regimos bajo un único decreto, pues somos aquellos profesionales que en principio realizamos la parte de atención continuada, es decir, nuestra labor principal debería estar o ser aquella que forma parte de las guardias que comienza a partir de las 3 de la tarde entre diario, de lunes a viernes, y 24 horas los fines de semana. Aunque eso es en la teoría, en la práctica, pues somos un poco chicos para todo. Cubrimos las consultas del equipo de atención primaria cuando ellos pues tienen un día de permiso, unas vacaciones. Bueno, en realidad nuestra definición hoy por hoy, gracias a ese decreto, es chicos para todo. Chicos para todo, de hecho Sí. vosotros, para que la Junta de Castilla y León atienda vuestras reivindicaciones, habéis elaborado un estudio sobre la situación de la sanidad en la comunidad autónoma y lógicamente esas medidas de las que hablas afecta sobre todo además a la sanidad del medio rural, que es una sanidad en fin, que siempre es la que más sufre, digamos. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado con ese estudio? Bueno, pues es un estudio que hemos realizado en base sobre todo a la realización de esa atención continuada por parte de todos los profesionales, porque aunque ya te digo que en principio es nuestra principal función, ahí en el centro de salud, tanto el personal de equipo como el personal de área realiza esas guardias. La diferencia está en que ellos, al día siguiente, cuando ellos terminan su jornada de guardia, a partir de las 8 de la mañana ellos descansan. Están obligados por ley a descansar 12 horas entre jornada y jornada. Ese saliente de guardia hace que haya un vacío en su consulta. Lógicamente, esa consulta, su médico no está, su enfermero no está, o la pasa a otro profesional, la cubre otro profesional, o directamente queda sin cubrir. La situación es que de ahí se genera pues doblemente un abono doble, por decirlo así. El estudio es básicamente económico, de gestión y sobre todo pues a nivel de longitudinalidad del seguimiento del paciente, que no existe. Por un lado, como decía, económicamente son dos los profesionales que cobran ese saliente de guardia, el médico o el enfermero que descansa esa mañana por turnicidad porque no puede trabajar saliente de guardia, el profesional que cubre ese saliente de guardia y luego pues que al paciente cada día le ve un médico diferente. Un médico y un enfermero diferente, claro. En este caso salen perdiendo las dos partes, ¿no? Los profesionales de la sanidad y los pacientes que evidentemente no tienen una regularidad. Principalmente, exacto, principalmente es la calidad asistencial y bueno, en realidad todos sí, porque todos pagamos esa sanidad, pagamos ese doble gasto, que se podría hacer una gestión muchísimo mejor y evitar, pues creo que el estudio habla de en torno a unos 65 millones de euros al año, que es mucho dinero. Y ya no es solamente la parte económica, es que realmente la calidad asistencial deja mucho que desear, porque bueno, hoy por hoy no hay médicos suficientes, hay pocos profesionales enfermeros, cada vez menos, y las consultas cada vez más quedan desprovistas y no son cubiertas, sobre todo en pueblos. Claro, eso es un problema que está teniendo la sanidad en el entorno rural. Es un problema de la sanidad en general, pero en el entorno rural se acentúa, ¿no?, la falta de profesionales que den cobertura a los distintos centros de salud que encontramos en una comunidad autónoma como es la nuestra, tan rural y con una población tan dispersa.
Cada vez es más complicado, pues porque los profesionales suelen emigrar a otras comunidades. Aquí se forman, pero ellos se van. Las condiciones que SACIL les ofrece cuando terminan el MIR o cuando terminan el EIR o cuando terminan, bueno, pues la graduación, son unas condiciones bastante vergonzosas en cuanto a desorganización. No nos permiten conciliar. Estamos localizados, nuestra jornada es de lunes a domingo, los 365 días al año y las 24 horas del día. Eso da muchísimo margen, muchísima amplitud para que te puedan estar localizando en cualquier momento y haciendo pues hasta 245 horas al mes y 2.304 horas al año. Entonces, ante esa poca calidad que nos ofrecen cuando terminamos, pues nos vamos. Hay comunidades que están limítrofes que, bueno, en principio sus condiciones laborales son bastante mejores y, bueno, pues son puestos de trabajo muchísimo más, pues eso, más apetecibles, en los que ya directamente cuando llegas te fidelizan, que es algo que, por ejemplo, en este caso SACIL no hace. SACIL no fideliza a sus profesionales. SACIL les hace un contrato basura y luego se queja de que no tiene profesionales. Dulcinea, para que nos hagamos una idea, ¿sabemos cuántos profesionales de área trabajan en El Bierzo y qué porcentaje de profesionales Pues representan? en el Bierzo, aunque luego no todas las plazas están cubiertas, las plazas en las plantillas orgánicas como tal, hay unos 32 médicos de área y unos 22 enfermeros de área. No todas las plazas están cubiertas porque no encuentran gente. Si con esas condiciones laborales no las van a encontrar nunca, porque no ofertan nada que les fidelice y les anime a quedarse aquí. Entonces, de las 22 de enfermeros, por ejemplo, no sabría decirte cuántos en verdad están cubiertas, igual que las 32 médicas, pero no están todas cubiertas. De hecho, para precisamente reivindicar vuestras mejoras, se constituía hace un par de años esa asociación a la que tú representas, AMEACIR. Yo no sé si en este tiempo habéis conseguido algún avance. Ahora mismo yo decía que hay un borrador sobre la mesa. No sé si es posible que la Consejería de Sanidad escuche a los médicos y profesionales de enfermería de área. Hace 2 años nosotros nos reunimos en muchísimas ocasiones con la Consejería, con la Directora General de Profesionales y sí que conseguimos, dentro de lo que es nuestro decreto y dentro de lo que es nuestra normativa, pues que se nos tratara, por decirlo así, un poquito mejor, en base sobre todo a la programación. Que dentro del decreto hubiera ciertos ítems que sí tuvieran en cuenta que hasta aquel momento pues no estaban teniendo. Se consiguió durante más o menos el primer año, pero es una lucha continua en la que hay que estar continuamente pues enfrentados porque, bueno, son muchos los centros de salud y son pues, por muchos los frentes abiertos y hoy por hoy pues me consta que todo el mundo este año ha tenido que volver otra vez a luchar y en la mayor parte de los casos no lo ha conseguido. A día de hoy todavía no tenemos un calendario equitativo, pues un calendario homogéneo que más o menos nos haga a todos pues, trabajar los mismos fines de semana, los mismos festivos, que incluso nos garanticen nuestra jornada ordinaria de 140 horas mensuales y no nos tengan todo el mes pues como racaneando o pendiente de que nos vayan a dar más horas para poder pues cumplir con nuestra jornada, que es la que nos corresponde por nuestro sueldo base. Se consiguieron hace 2 años, se consiguieron cosas, pero dentro de lo que era el decreto. Hoy por hoy me consta que se ha perdido, en muchos centros de salud ya no se nos garantiza nada, se nos ha vuelto pues, a tratar pues con la misma consideración que se nos trataba hace un par de años antes de constituirse. Y hablando del borrador, que precisamente pues está ahí pendiente y se está pues, estudiando y demás, pues ya deja bastante que desear también e incluso hay cosillas que todavía pues, se remarcan, incluso encrudecen la situación que estamos teniendo actualmente. Dulcinea, ¿cómo está la sanidad en el entorno rural? ¿Cómo están los pacientes? ¿Se recobra poco a poco la normalidad o todavía la situación es complicado. La situación de pandemia lo marca todo? Sí, todavía lo está marcando, pero sí que es cierto que cada vez más, los pacientes están siendo cada vez más atendidos en el centro de salud, que es verdad que hubo una temporada, unos meses ahí complicados en los que se realizaba todo a través de una llamada de teléfono,
Ahora cada vez se está recobrando más la actividad presencial, el que el paciente venga a la consulta y verle físicamente y valorarle físicamente. Lo que pasa que es que los médicos no dan abasto. La sanidad rural está atascada y seguirá estando atascada. Aún así, si me apuras, menos que la urbana, porque en el medio urbano están aún más atascados. La lista de espera para que te vea tu médico de cabecera es bastante más amplio que en el medio rural. Aún así es complicado porque no hay médicos. En un centro de salud que pueden pasar 3 médicos, cada uno su consulta, rara vez hay dos que cubren lo de 3. Entonces, si es que no hay profesionales que sustituyan, no hay gente que sustituya, entonces, claro, las listas de espera aumentarán cada vez más y bueno, la actividad presencial se va recuperando y ya cada vez, esperemos que con la vacuna cada vez más y volvamos a recuperar la normalidad que todos estamos ya deseando. Pues ojalá así sea. Dulcinea Álvarez, secretaria de AMEACIL, el colectivo que representa a esos profesionales de área que permiten que se mantenga la asistencia sanitaria cuando empiezan las guardias, en los festivos, en los fines de semana e incluso, como nos ha dicho, acaban sustituyendo muchas veces a los profesionales con plaza o titulares cuando no acuden a sus puestos de trabajo. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos y cuídate mucho y ojalá poco a poco se consigan esos derechos. Poco a poco. Muchísimas gracias.